Noticias. Síguenos en Facebook como Ultra Noticias Estado de México. Ocho de la mañana con 19 minutos, 8:19, ya podemos saludar a Israel Martínez, el director editorial de La Jornada, aquí en Primero lo Primero. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Pues bastante bien, con frío, pero sobreviviendo. ¿De qué tenemos que hablar hoy, mi amigo? Fíjate que hoy quiero platicar contigo sobre cómo se está presentando el escenario para el proceso electoral del Estado de México. Como tú bien sabes, hace una semana se dio el arranque oficial de este proceso electoral donde los mexiquenses renovaremos el próximo 4 de junio a quien encabeza el Poder Ejecutivo en nuestro estado. Claro. Y me parece muy interesante lo que ocurrió en esa sesión solemne donde el Instituto Electoral hace oficial ya el arranque del proceso. Digo hace oficial porque, bueno, pues ya sabemos que los partidos andaban, se dice comúnmente, calientitos, ¿no? Y empezaban sus propios trabajos con miras al proceso electoral, a la selección de sus candidatos con bastantes meses de anticipación. Y en ese sentido, bueno, me parece importante que el instituto haya realizado este tipo de actividades para dar el inicio oficial, el inicio formal, donde se presentan ya todos los aspirantes a este puesto. Y me parece muy interesante porque hubo ahí algunos pronunciamientos que vale la pena rescatar. Si bien algunos partidos en la dinámica de su propia estrategia lanzaron ahí algunas acusaciones y demás, me parece que hay que destacar lo que mencionaban los partidos Nueva Alianza, por ejemplo, el Partido Verde, que hacen un llamado para elevar el debate. Y es aquí donde quiero poner el punto en particular, Oscar, porque siempre que se hacen este tipo de llamados, la gente, los medios, de repente decimos sí, no, dejen de discutir, dejen de descalificarse, queremos propuestas, queremos cosas interesantes para este proceso electoral, pero caemos en la misma dinámica. O sea, empezamos también nosotros con descalificaciones, empezamos nosotros también a seguir el juego de algunos ejercicios que no abonan a un proceso electoral democrático y que tampoco ayudan a tener un buen proceso, a tener un proceso tranquilo. Me refiero, por ejemplo, a casos como las descalificaciones que seguramente vendrán más, pero que han comenzado hacia el propio Instituto Electoral, donde se habla, por ejemplo, recientemente de un caso que fue medio escandaloso y que en esencia pues no tiene absolutamente nada de fondo y no tiene nada que ver con el proceso electoral, que es este tema de las camionetas de los consejeros electorales, ¿no? El Consejo Electoral renovó su parque vehicular y entonces por ahí algún representante de los partidos, si no me equivoco el del PT, dijo ahí que era un abuso y un exceso, y entonces se empieza a descontextualizar el tema y nos empiezan a sacar de lo que está realmente en juego, que es este relevo para la gubernatura del Estado de México. ¿Y por qué me parece que este es un elemento distractor y un elemento donde no hay una digamos, una conciencia que abone al proceso democrático? Es muy sencillo, Oscar. El parque vehicular del Instituto Electoral tiene que renovarse como el de cualquier otra institución. O sea, incluso cuando estamos hablando de nuestros propios automóviles, de nuestros propios vehículos, sí, llega un momento en el que estos vehículos dejan de servir, dejan de funcionar, y ya tenemos que hacer una renovación del mismo porque nos empieza a salir más caro el mantenerlos, el darle servicio y demás, que es lo que ha dicho la presidenta. En este sentido, bueno, se hace esta renovación, se cambia el parque vehicular y se habla de un área y oneroso y etcétera, etcétera. Si has recorrido, cualquiera que haya recorrido las calles, las carreteras
del Estado de México, que es lo que van a tener que recorrer los consejeros, pues habrá que, si te vas en un vehículo sedán, no vas a poder avanzar en algún lugares, no vas a poder llegar a algunos sitios donde los consejeros sí tienen que llegar, necesitan vehículos que son estas camionetas. Se habla de que de los 7 consejeros, 5 sí aceptaron estas camionetas. Se estima que son 600 pesos cada camión, entonces sacando cuentas son 3 millones por el cambio de vehículos. Oye, pero si aceptaron, no de regalo, electoral, No, y no son un regalo. Pero además, para trabajar, si fijas el presupuesto del instituto, Oscar, son 2.700 millones de pesos. 3 millones no es ni el 1%. Y es un gasto que ha estado programado, que está preparado, que el instituto ya tenía previsto para esta situación. Creo que no debemos caer en este tipo de situaciones, insisto, me parece que es un distractor de lo que realmente nos debe importar, que es un proceso donde vamos a elegir a una persona que tomará las decisiones de este estado por los próximos 6 años y que nos puede llevar a mejorar nuestras condiciones de vida o a perder mucho de lo que tenemos. Entonces creo que ahora sí hago acuse de recibido del mensaje de los partidos, y todos como ciudadanos, debemos elevar el debate, no caer en este tipo de situaciones que solo buscan descalificar, en este caso, al órgano electoral, y sumarnos a un debate más importante de propuestas, de análisis, de revisar quién está ofreciendo las mejores condiciones y sobre todo, porque además tú lo sabes, en un proceso electoral todo el mundo ofrece lo mejor del mundo, hay que analizar quién realmente está en condiciones de cumplir todo aquello que se está prometiendo y que no solo se nos ofrezcan promesas, sino que se nos ofrezcan planes para llegar a lograr esos objetivos que se estarán presentando en campaña, Oscar. Entonces, creo que ahí sí nosotros como medios y como ciudadanos también debemos elevar el debate, evitar las descalificaciones, sobre todo al árbitro. Yo lo comentaba, por ejemplo, ayer con la presidenta del Instituto Electoral, que este tipo de descalificaciones normalmente cualquiera que haya jugado un partido de fútbol sabe que el que se queja del árbitro es el que va perdiendo, ¿no? Entonces dejemos de descalificar al árbitro, confiemos en que el árbitro está haciendo bien las cosas y enfoquémonos en que los jugadores nos presenten un buen partido y tengamos una opción real para elegir el próximo 4 de junio, Oscar. Por supuesto, enfoquémonos en lo importante y si los jugadores hacen lo suyo, pues el árbitro brillará por su ausencia, mi querido Israel. Te agradezco muchísimo, nos quedamos con ese buen análisis y seguimos conversando. Claro que sí, Oscar, un abrazo grande. Igual para ti y para todo el equipo de lectores de La Jornada. Hasta pronto, buenos días. Hasta luego, buenos días. Pues ahí escuchaste el análisis de Israel Martínez, director editorial de La Jornada, aquí en Primero lo Primero, 8:27, continuamos.